¿Cómo es posible que México haya perdido la mitad de su territorio en una sola guerra? California, Texas, Nuevo México. Todos esos territorios alguna vez fueron mexicanos, pero en el siglo XIX, una combinación de ambición, traición y poderío militar reescribió el mapa para siempre. Hoy te contamos la historia de una guerra desigual, un destino impuesto por la fuerza y una derrota que aún duele en la memoria colectiva. La guerra mexicano-americana no fue solo una invasión, fue una advertencia. Así que prepárate para descubrir cómo se perdió un imperio sin que el mundo lo notara. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio de nuestras historias más sorprendentes. Y cuéntanos en los comentarios qué otro conflicto histórico te gustaría ver aquí. Ahora sí, vamos con todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas ciudades en Estados Unidos tienen nombres en español? Los Ángeles, San Francisco, Nevada, no son simples coincidencias. En realidad, alguna vez fueron territorio mexicano, y lo que parecía ser un mapa definitivo estaba a punto de cambiar para siempre. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación joven, ambiciosa y convencida de tener una misión divina: expandirse de costa a costa bajo la idea del destino manifiesto. Esta ideología no era solo un discurso patriótico, sino una justificación para avanzar sin pedir permiso. Dios nos eligió para llevar la civilización al continente, decían. Pero ¿qué significaba civilización para ellos? Y sobre todo, ¿a costa de quién? Mientras tanto, al sur, el recién independizado México aún tambaleaba. Tras 11 años de lucha, logró romper las cadenas del Imperio Español en 1821. Pero con la libertad llegaron las heridas. Una economía frágil, divisiones internas y un vasto territorio difícil de controlar. Incluía lo que hoy conocemos como California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah y más. Los estadounidenses vieron una oportunidad. Intentaron comprar California, ofreciendo primero $5 millones, luego 10, hasta llegar a 25. Pero México se negó rotundamente. Esa tierra no estaba en venta, al menos no oficialmente. En paralelo, el gobierno mexicano incentivó la colonización del norte por parte de extranjeros, buscando poblar esas regiones desoladas. Pero el plan salió mal. Pronto, más estadounidenses vivían en Texas que mexicanos. ¿Y qué sucede cuando tus invitados empiezan a comportarse como dueños? Así, el primer dominó estaba por caer. México conservaba su territorio, sí, pero la estabilidad era solo una ilusión. Al norte, una potencia crecía con hambre y sin paciencia. Y al oeste, el oro aún no había sido descubierto, pero la codicia ya brillaba. ¿Listo para continuar? Porque lo peor apenas comenzaba. ¿Qué harías si un grupo de colonos extranjeros declarara la independencia dentro de tu propio país? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Texas, y lo que encendió la chispa que muy pronto se convertiría en incendio. El territorio texano, parte del México independiente, se volvió el destino ideal para miles de colonos estadounidenses atraídos por promesas de tierra fértil y libertad. Pero con ellos llegaron también nuevas costumbres, intereses distintos, y la idea de que podían gobernarse sin intervención mexicana. Para un México aún débil y dividido, controlar esa región era un reto constante. Las tensiones crecieron rápido. Los colonos estadounidenses, que ya superaban en número a los mexicanos, no querían someterse a leyes que no sentían suyas. Así, en 1836, proclamaron la independencia de Texas, fundando una república propia. El grito texano de independencia retumbó fuerte, y México quedó atónito. El gobierno mexicano se negó rotundamente a reconocer esa ruptura. Para ellos, Texas no era una república, sino un territorio rebelde.
Pero mientras México debatía, los tejanos tejían alianzas con Washington. En las sombras, Estados Unidos esperaba su momento. Ese momento llegó una década después. En 1845, tras un referéndum popular, Texas fue oficialmente anexado por los Estados Unidos. Un acto que México consideró no solo una provocación, sino una invasión disfrazada. Para Washington, era solo una expansión natural. Para Ciudad de México, era el inicio de una tragedia. Al cortar relaciones diplomáticas, México hizo su última advertencia. Pero los estadounidenses ya estaban decididos. Su bandera ondeaba en Texas y sus ojos estaban puestos en California. Lo que comenzó como una colonización silenciosa se transformó en un acto de guerra. Y mientras los cañones aún no tronaban, la diplomacia ya estaba en ruinas. Y entonces, el primer disparo no tardaría en llegar. Amanecía el año de 1846. Las palabras ya no bastaban. Las negociaciones estaban rotas y en la frontera del río Bravo, un pequeño incidente se convirtió en excusa perfecta para algo que llevaba tiempo gestándose: la guerra. El presidente estadounidense James K. Polk había enviado tropas al sur de Texas, a una zona disputada que México aún consideraba suya. No pasó mucho tiempo antes de que se produjera un enfrentamiento entre patrullas. Era el detonante que Washington esperaba. Polk acudió al Congreso y, con su famoso discurso, lo dejó claro: México ha derramado sangre americana en suelo americano. La guerra fue declarada de inmediato, pero en realidad la estrategia ya estaba trazada. El ejército estadounidense, mejor organizado y equipado, lanzó una ofensiva en múltiples frentes. Al norte, el general Zachary Taylor cruzó el río Bravo y venció en batallas clave como Palo Alto y Monterrey. Mientras tanto, por mar, el general Winfield Scott desembarcó en el puerto de Veracruz con un ejército imponente. La invasión era imparable. México, por su parte, enfrentaba el conflicto con divisiones internas. Las luchas de poder entre liberales y conservadores debilitaban cualquier intento de resistencia unificada. Aún así, la población civil se alzó con coraje y figuras como el general Santa Anna regresaron para intentar frenar el avance enemigo. Los combates se volvieron más cruentos a medida que el ejército estadounidense avanzaba hacia el corazón del país. Puebla cayó. Y finalmente, tras una serie de batallas feroces, los soldados estadounidenses alcanzaron la Ciudad de México. En Chapultepec, los llamados niños héroes defendieron el castillo hasta la muerte, convirtiéndose en símbolo eterno de resistencia. Pero el enemigo ya estaba dentro. La bandera de las barras y estrellas ondeó en el Palacio Nacional. Y con eso, el orgullo de una nación fue pisoteado. La guerra había sido ganada. Pero, ¿a qué precio? El polvo de la guerra aún no se asentaba cuando México se vio obligado a firmar el tratado que cambiaría su destino para siempre. En 1848, en la pequeña localidad de Guadalupe, Hidalgo, se selló la humillación. México reconocía la pérdida de más de la mitad de su territorio. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Colorado. Todo pasaba ahora a manos de los Estados Unidos. A cambio, el gobierno estadounidense pagaría $15 millones y asumiría algunas deudas. Pero ni todo el oro del mundo compensaba lo que se había perdido: la tierra, la dignidad, el futuro. Para muchos mexicanos, el tratado fue una traición, un acto firmado bajo presión, con tropas enemigas aún en la capital. Las cicatrices fueron profundas, y no solo en los mapas. Familias quedaron divididas, comunidades enteras pasaron de ser mexicanas a ser extranjeras de un día para otro. El sentido de identidad nacional fue sacudido. En Estados Unidos, en cambio, la victoria fue celebrada como una afirmación del destino manifiesto.
El país se expandía hacia el Pacífico, abriendo las puertas a riquezas inimaginables, como el oro que poco después sería descubierto en California. Era el inicio de una nueva era para los estadounidenses y el fin de una ilusión para México. Pero la historia no terminó ahí. La pérdida territorial alimentó un sentimiento de resistencia en el pueblo mexicano, que años más tarde volvería a levantarse contra otras invasiones, revoluciones internas y dictaduras. La memoria de aquella guerra se convirtió en una advertencia: jamás volver a subestimar el valor de la soberanía. Porque, aunque los tratados se firman en papel, las heridas se graban en el alma. Y hoy, más de 175 años después, muchos aún se preguntan: ¿qué habría pasado si México hubiera ganado esa guerra? La guerra mexicano-americana para los Estados Unidos significó expansión, poder y consolidación como potencia continental. Para México, marcó una de las etapas más dolorosas de su historia, pero también fue una lección, una advertencia sobre lo que ocurre cuando un país joven, lleno de divisiones internas, enfrenta a un enemigo decidido y estratégicamente calculador. La pérdida no fue solo de tierra, sino de oportunidades, estabilidad y orgullo. Y aunque las fronteras se reescribieron, la historia no pudo borrar el legado de quienes resistieron, lucharon y en muchos casos dieron su vida por una patria fragmentada pero aún de pie. Hoy, aquellas ciudades con nombres en español, Los Ángeles, San Francisco, El Paso, son recordatorios silenciosos de un México que fue y de un capítulo que nunca se debería olvidar. Porque entender esa guerra no es solo mirar al pasado, es mirar al presente con los ojos bien abiertos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.